10 lugares para visitar en Valencia cerca de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. La devoción a la Virgen de los Desamparados nace en el siglo XV, unida a la constitución del primer hospital psiquiátrico fundado en el mundo y a la cofradía que le dio origen. Era el año 1409, cuando un padre mercedario, Juan Gilabert Jofré, se disponía a predicar el sermón cuaresmal en una de las iglesias de la ciudad. En el camino hacia dicha iglesia presenció como una panda de muchachotes maltrataba en plena calle, de palabra y obra, a un pobre demente que pedía limosna. Fue tal el impacto que aquella acción le produjo que, al finalizar su sermón, no pudo menos que referir al auditorio lo que acababa de presenciar, exponiendo la necesidad de albergar algún medio para que aquel hecho no volviera a repetirse. Lo hizo con tal calor y entusiasmo que, 2 meses y medio más tarde, se ponía la primera piedra del que sería el primer hospital de dementes del mundo. Hasta entonces existían algunos albergues como refugio de locos, en los que nadie se preocupaba de una posible curación de los enfermos. El Papa Benedicto XIII dio su aprobación el 26 de febrero de 1410, proponiendo como patronos a los santos inocentes. Los fundadores del hospital, las familias de los acogidos, y los muchos colaboradores de la institución, quisieron que fuera la Santísima Virgen su gran protectora y le dieron el nombre de Nuestra Señora o Santa María de los Inocentes. En 1414 se puso en marcha una cofradía que tenía como misión atender a los desamparados del momento, lo que hoy llamaríamos personas marginadas, dementes, personas condenadas a la horca, mujeres de la mancebía, náufragos, expósitos, encarcelados, etc. Esta cofradía, que nació con el bello nombre de Cofradía de la Virgen Santísima de los Inocentes Mártires, cambió su nombre en 1493, cuando el rey don Fernando el Católico aprobó nuevas ordenanzas y nuevo nombre más acorde con el abanico de actividades de la cofradía, que pasó a llamarse Cofradía de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desamparados, llegando esta última denominación a silenciar la primera. Desde entonces, la Virgen de los Desamparados es la advocación mariana más querida de los valencianos. Parece ser que por muchos años, más de 200, la sagrada imagen se guardaba en casa de los clavarios, los que se encargaban de custodiar iglesias, castillos y hospitales, hasta pasar a instalarse en una capilla junto a la catedral, cedida por el cabildo. Pronto resultó insuficiente para albergar a la cantidad de fieles que cada día se acercaban a la capilla para venerar a la Santísima Virgen. Ello motivó el acuerdo tomado por la cofradía de construir una nueva y más amplia en la misma Plaza del Aseo, colocándose la primera piedra el 10 de abril de 1652, para ser inaugurada 15 años más tarde, en 1667. El origen de la sagrada imagen se remonta al año 1416, cuando el rey Alfonso el Magnánimo autorizó que la cofradía pudiese tener una representación o imagen de la gloriosa Virgen María, en plata sobredorada y madera para poder llevarla sobre la caja de los cofrades que mueran de dicha cofradía. Esta imagen fue proclamada generalísima de los ejércitos de tierra y mar el año 1810, y el 21 de abril de 1885 declarada patrona de Valencia. Este patronazgo se hizo extensivo a toda la región valenciana el 25 de abril de 1961, por benigna concesión del Papa Juan XXIII. Con anterioridad había sido coronada canónicamente, por el arzobispo Enrique Rey y Casanova el 12 de mayo de 1923, recibiendo más tarde el título de alcaldesa honoraria de la ciudad de Valencia. La Catedral de Valencia se encuentra a 160 metros de la Basílica de los Desamparados. Construida sobre un antiguo templo romano, que fue posteriormente mezquita, en la Catedral de Valencia predomina el estilo gótico. En su interior alberga uno de los tesoros más importantes de la cristiandad, el Santo Cáliz. La documentación y estudios arqueológicos llevan a pensar que el Grial de Valencia es el que utilizó Jesús en la Última Cena. La catedral está dedicada, desde tiempos de Jaume I, a la Asunción de la Santísima Virgen. En su interior se encuentra la imagen de la Virgen del Buen Parto. Desde hace muchos años, son muchas las futuras madres que cumplen con la tradición de dar 9 vueltas por el interior de la catedral, durante el embarazo, para encomendarse a la Virgen y pedirle tener un buen parto. La Torre del Miguelete, que preside la catedral, es uno de los puntos más icónicos de la ciudad, tiene 63 metros de altura y tiene forma octogonal. La Lonja de la Seda de Valencia se encuentra a 500 mts de la Basílica de los Desamparados, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1996.
Está situado frente al Mercado Central y la Iglesia de los Santos Juanes y ocupa una superficie rectangular cuya área es de unos 1.900 metros cuadrados. La primera piedra para su construcción se coloca el año 1492, aunque el comienzo de las obras tiene lugar un año más tarde. Pere Comte, ingeniero y arquitecto, fue la principal figura que intervino en la construcción de este edificio. Iglesia de los Santos Juanes y Mercado Central. Se encuentran a 650 metros de la Basílica de los Desamparados. La Iglesia de los Santos Juanes es uno de los ejemplos más importantes del estilo barroco en Valencia. Ocupa el espacio que antes ocupaban las mezquitas musulmanas antes de la conquista del Reino de Valencia por Jaime I. Su construcción se inició en el siglo XIV, pero fue en el siglo XVI cuando se llevó a cabo una importante remodelación. En su interior alberga numerosas pinturas y esculturas de gran valor artístico. El Mercado Central, más conocido como la Catedral de los Sentidos, y está considerado como uno de los edificios modernistas más representativos de la Comunidad Valenciana. Cuenta con casi 300 puestos de venta y es uno de los mayores centros europeos de venta de productos frescos de alimentación. Cuenta con varias cúpulas de hierro, cristal y cerámica de hasta 30 metros de altura, con veletas que las coronan en forma de cotorra y de pez. La iglesia de San Nicolás de Bari. Se encuentra a 450 metros de la Basílica de los Desamparados. Es conocida como la Capilla Sistina de Valencia. Escondida tras un callejón, en el casco histórico de Valencia, conforma uno de los mejores ejemplos de convivencia de un edificio de estructura gótica del siglo XV, con una espléndida decoración barroca del siglo XVII. Fue a finales del año 1690 cuando Antonio Palomino y su discípulo, Dionís Vidal, decoraron los arcos y las bóvedas con escenas de la vida de los dos santos titulares de la parroquia, San Nicolás Obispo y San Pedro Mártir. El Museo de Bellas Artes. Se encuentra a 650 metros de la Basílica de los Desamparados. Es la segunda mayor pinacoteca de España con obras de los siglos XV al XIX, donde destacan las obras dedicadas a Sorolla, así como la destinada a Francisco de Goya. El museo sobresale, además por la colección pictórica renacentista, ya que Valencia fue puerta de entrada de las influencias artísticas de este estilo en España. El edificio que aloja el museo fue en origen el Colegio Seminario San Pío V, fundado en 1683 por el arzobispo de Valencia Fray Juan Tomás de Rocabertí. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Se encuentra a 3 kilómetros de la Basílica de los Desamparados. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es un conjunto único dedicado a la divulgación científica y cultural, que está integrada por el Hemisferic, el Umbracle, el Museu de les Ciències, el Oceanographic, el Palau de les Arts y el Agora. Los edificios que componen este imponente centro de ocio y cultura, diseñados por Santiago Calatrava, ofrecen una imagen vanguardista que nos adentra en el siglo XXI. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Real Monasterio de Santa María del Puig. Se encuentra a 17 kilómetros de la Basílica de los Desamparados. Jaime I mandó construir este real monasterio, encomendado a la Orden de la Merced en el Puig de Santa María, a 14 kilómetros al norte de la ciudad de Valencia. Aunque muchas personas lo desconocen, es monumento nacional, bien de interés cultural, enclave estratégico, encrucijada de caminos, vía Augusta, camino de San Vicente Mártir, camino del Cid, ruta del Santo Grial y residencia de la Casa Real Española. El edificio más antiguo es la iglesia, ordenada construir por Jaume I en memoria de la Virgen, ante cuya advocación juró conquistar Valencia en la primavera de 1238 y cuya custodia fue entregada a la Orden de la Merced en 1240. El monasterio inició su construcción en 1588. Palacio Ducal de los Borja en Gandía. A 75 kilómetros de la Basílica de los Desamparados. La historia de este palacio empezó cuando el Papa Alejandro VI compra el ducado de Gandía para su hijo Pere Lluís y en ese lote adquiere este edificio. De esta manera, el Palau Ducal se convierte durante 300 años en la casa matriz de su dinastía y en sus estancias residieron y vivieron hasta 11 duques de Gandía. Fue en el Palacio Ducal donde nació y vivió San Francisco de Borja, cuarto duque de Gandía y bisnieto de Alejandro VI, que en 1671 fue canonizado.
Dar un paseo en barca por la Albufera de Valencia desde el Palmar y visitar la parroquia del Niño Jesús del Huerto, a 18 kilómetros de la Basílica de los Desamparados. La Albufera de Valencia es uno de los parques naturales más valorados del país. Cuenta con 21.120 hectáreas de superficie y con el lago más grande de España. Para poder conocer este mágico lugar, los dueños de las embarcaciones locales han puesto a disposición del público sus barcas artesanales conocidas como albuferenc y son ellos mismos los que hacen de guía en los paseos. Se puede dar el paseo tradicional, que dura unos 40 minutos en el cual se explica la historia de este singular destino cerca de Valencia, o también se puede alargar el paseo tomando luego una paella en la localidad de El Palmar, u optar por dar el paseo en barca al atardecer para ver durante el ocaso a más de las 300 especies de aves sobrevolar el parque natural. En este último caso el paseo tendría una duración de 2 horas. También vale la pena visitar, en la localidad de El Palmar, la iglesia del Niño Jesús del Huerto, en el centro de la población. Milagro eucarístico de formas incorruptas de Silla. Se veneran en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Silla se encuentra a 19 kilómetros aproximadamente de la Basílica de los Desamparados. Silla fue una de las primeras poblaciones reconquistadas por Jaime I que contó con iglesia. El templo actual, dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles, es del siglo XVIII. Durante años tuvo un Cristo muy venerado, de la época de los caballeros de Montesa, que se perdió durante la Guerra Civil Española. El 25 de marzo de 1907, alguien entró en la parroquia y robó del sagrario el copón con las formas consagradas. El párroco, Miguel Zaragoza, mandó repicar las campanas a rebato, pero no dio resultado. Al día siguiente llovió. 2 días después del robo, el día 27, unos hombres que trabajaban en el huerto, encontraron las sagradas formas en perfecto estado de conservación entre la tierra húmeda y revuelta. En la casa más cercana al hallazgo, unas mujeres improvisaron un altar y el sacerdote colocó el copón con las formas encontradas envueltas en un pañuelo. Después, 4 jornaleros en su ropa de trabajo lo acompañaron con el palio en procesión hasta la parroquia. Siguió la Semana Santa y un acto de desagravio el 7 de abril. Las formas se mantuvieron incorruptas toda aquella semana. En 1930, 23 años después de su hallazgo, el párroco Salvador Espín, viendo su perfecto estado de conservación, inició un expediente para declarar milagrosa su conservación. Durante la persecución y la guerra civil, fueron escondidas en el hueco de una puerta de la calle. Pese a 3 años de estar a la intemperie y sufriendo las inclemencias del tiempo, se mantuvieron intactas e incorruptas y en el mismo estado de conservación. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.